Si sientes que tienes un propósito, pero algo te frena, este episodio te va a hablar al alma. Hoy no traemos teoría, traemos transformación real. Soy Alfonso Ortiz y esto es el Ignia Podcast, un espacio donde tu mente, propósito y negocio se alinean para romper bloqueos y activar tu verdadera misión emprendedora. Y hoy tengo el honor de conversar con una mujer que no solo transformó a sí misma, sino que ahora guía a otros a hacer lo mismo. Demos inicio con el podcast. Bien, hoy nos acompaña Virginia Chialba. Es mentora emocional y guía de transformación femenina. Acompaña a mujeres a reconectar con su poder interior, gestionar sus emociones más conflictivas y convertirse en su mejor versión. Desde el amor propio y la conciencia, su misión es clara: transforma tu historia, despierta tu poder, crea la vida que mereces. Una frase que representa no solo su mensaje, sino su propia experiencia de vida. Hoy Virginia vive una etapa de plenitud personal y profesional, liderando proyectos que impactan desde el alma. Su historia inspira, su energía contagia y su propósito transforma. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Coméntame, ¿cómo te va? Buenas noches, Alfonso. Muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que para mí es un honor compartir este espacio, ¿no? Con quienes estén ahí del otro lado que necesitan ese empujón, ¿no? O esa motivación para lograr esa transformación que desean en su vida. La verdad que bien, feliz de poder participar de este espacio. Gracias, Virginia. Virginia, ¿te encuentras en Argentina? ¿En qué ciudad estás en este momento? Yo vivo en Buenos Aires, estoy en una localidad que es del conurbano de Buenos Aires, en realidad. Qué bien, qué bien. Ya tendré el gusto de visitarte por allá en Argentina. Bien, ¿Cómo Virginia. no? Bien. ¿Cómo era Virginia antes de convertirse en guía de transformación para otras mujeres? Coméntame, Virginia. Bueno, la verdad que me encanta esa pregunta, Alfonso, porque bueno, desde nuestro presente uno tiene que ir también un poquito hacia ese pasado, ¿no? Y fortalecernos de esa Virginia que fui en mi pasado, ¿no? Y realmente yo creo que eh, estoy muy orgullosa, ¿no? De esa Virginia, porque cada paso que fui dando fue construyendo lo que hoy soy, ¿no? Y todo lo que vendrá también en mi futuro. Así que, bueno, qué decir, ¿no? De esa Virginia, realmente antes de tomar la decisión de guiar a otras personas, yo si bien esto para mí, mi proceso viene de larga data, porque fue una decisión que ya tomé estando muy pequeña, en el secundario, siendo adolescente, ya sentía este impulso, ¿no? De querer ayudar a las personas, de poder entender la mente humana. Siempre fue mi pasión entender los comportamientos, ¿no? Que por qué se generan diferentes situaciones y qué pasaba, ¿no? Por la cabeza de las personas para tomar diferentes decisiones, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue mi pasión y estudié desde muy pequeña, ya había tomado la decisión, primero en mi adolescencia, digamos, mi proyecto era ser psicóloga y estudié psicología también en la Universidad de Buenos Aires y bueno, ahí focalicé siempre mi pasión, ¿no? Pero bueno, es un transitar y construyéndome en cada paso. Cuando yo tomo la decisión de quizás cambiar el rumbo, ¿no? Y no seguir por la psicología clásica, sino ver un poco más allá, ¿no? De quizás otras corrientes, tomo la decisión de irme más por el lado de la psicología cognitiva, conductual, y descubrí esta nueva disciplina del coaching que abarca, digamos, otro lugar, ¿no? Está más abocado a la práctica, al día a día, a apoyar a esas personas a transformar esas creencias que las limitan
que viene un poco por ahí, ¿no? Porque si bien la psicología obviamente tiene su desempeño y se abocaba más quizás a las patologías, ¿no? Y apoyar a las personas con determinados patrones, el coaching abarca ese otro lado, ¿no? Quizás las personas que no sufren alguna patología o que no se encuentran en ese rango, ¿no? Estando bien, uno también puede trabajar, ¿no? Su transformación, ver qué es eso que te está limitando para poder accionar diferente y lograr cualquier objetivo que te presentes, ¿no? Entonces, bueno, por eso tomé la decisión, digamos, de, de ir por ahí, de estudiar también programación neurolingüística, que bueno, es una de las ramas también de la psicología que lo trabaja, ¿no? Y de pensar en la palabra como el medio de construcción, ¿no? De nuestra vida. Así que bueno, ahí construyéndome también, ¿no? Cada paso y bueno, feliz de transitar este camino. Bien, Virginia, y quizás haciendo un poquito el paréntesis, Virginia y yo somos compañeros, aunque no nos conocimos de forma directa, hemos sido compañeros de promoción del Mundo Velasco en una maestría que llevamos con él en programación neurolingüística. Este, Sí, sí. Virginia, y hablando un poquito de lo que mencionas de tu personalidad, ¿no? ¿Qué parte crees que más te ha saboteado en el pasado y hoy volvió o es tu fortaleza? Bueno, creo que, a ver, esa característica que yo siempre tuve y que en mi pasado yo consideraba que me saboteaba, era esto de la escucha, ¿no? Porque yo siempre fui eh, muy abierta a la escucha del otro, ¿no? Yo siempre fui esa amiga que brindaba su oído para quien necesitaba hablar, ¿no? Y sin juicio, porque siempre me caractericé por eso, o sea, yo escuchaba al otro, pero sin juzgar y sin decir lo que yo creía que tenía que ser, digamos, ¿no? Entonces, yo en mi pasado sentía que eso era como algo que me saboteaba, porque yo sentía eso, ¿no? Como que siempre estaba ahí para el otro y escuchando y todo, pero como que no podía dar mi parte, ¿no? O que no, quizás el otro no me escuchaba como yo quisiera que me escucharan, ¿no? Y hasta que pude descubrir, ¿no? Que eso era como en realidad mi verdadero poder, ¿no? El poder escuchar al otro, el poder estar ahí también para ese otro que necesita ser escuchado, apoyado, ¿no? Y lograr, digamos, en esa escucha, guiar al otro para que encuentre qué es lo que está queriendo decir, ¿no? Porque nos pasa eso, o sea, yo cuando descubrí que realmente yo no me escuchaba y que las personas en realidad, en el gran común de las personas, no saben escucharse. Yo cuando me di cuenta de esto, Alfonso, fue para mí como un antes y un después, ¿no? Porque realmente eh, es un paso que hay que dar en la vida para poder transitar nuestra transformación, que es escucharnos, ¿sí? Y, y bueno, yo logré transformar esa característica mía que yo entendía, yo en ese momento pensaba, ¿no? Que me saboteaba, que no lograba las cosas que yo quería porque como que no me terminaba de escuchar a mí misma y ni podía aportar lo que yo quería aportar para el otro, ¿no? Para el mundo. Así que bueno, eso fue lo que pude lograr descubrir también y convertirlo en mi poder, ¿no? Que es esa escucha activa de poder entender al otro y no solo de entenderlo, sino más bien darle ese lugar de apertura para que el otro pueda expresar lo que necesita expresar sin que alguien lo juzgue, sin que alguien le diga si está bien o está mal, ¿no? Porque en realidad el coach lo que viene a hacerte es mostrarte, ¿no? Y ponerte sobre la mesa todas esas cosas que cada uno tiene, eh, pero bueno, es el otro el que decide, ¿no? Y que tiene que lograr ese darse cuenta para poder transitar esa transformación y lograr ese cambio de creencia en su construcción de sí mismo, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, Virginia, que te escuchaste en su momento y hoy
viene a ser prácticamente un poder que significa mucho para ti. Y en Ujú. relación a eso, entonces, ¿qué significa vivir para ti en plenitud? ¿O qué significó hace algunos años vivir en plenitud cuando te empezaste a escuchar? ¿Y qué significa hoy eso para ti? Maravillosa pregunta, Alfonso. Realmente, este vivir en plenitud, que yo te digo que hoy vivo en plenitud, es, es haber logrado, ¿no? Este gran entendimiento en mi vida de que todo lo que yo voy viviendo y todo lo que vivo cada día, lo vivo en plenitud, en aquí y ahora, en no juzgar de que si hay algo que no me gusta y que no es lo que yo quiero para mi vida, lo tengo que vivir así porque sí, ¿no? O sea, tengo en mi poder el poder transformar, sea lo que sea que me esté pasando, entender que lo que yo creo hoy en día, ¿no? Y lo que sé de lo que fuera a ser que tenga que trabajar, eh, tiene que ser así porque es un aprendizaje que yo tengo que hacer, ¿no? Que tengo que transitar. Y todo lo que me pasó en el pasado eh, fue perfecto así, tal cual fue, y tuvo que ser, ¿no? Para poder hoy ser lo que soy. ¿Se entiende? Entonces, este, este vivir en plenitud de hoy quizás no es el mismo que yo tenía hace años atrás, ¿no? Pero realmente hoy me siento en paz con todo, ¿no? Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con las personas que tengo a mi alrededor. Es también aceptarme a mí tal cual soy y aceptar al otro también tal cual es, ¿sí? Y yo creo que esa es eh, la verdadera naturaleza del vivir en plenitud, ¿no? Es aceptar al otro, es a ver, ¿cómo decirlo, no? Como eh, agradecer también, ¿no? Cada cosa que tenemos, cada parte de mi ser y aceptarlo y agradecer y bueno, y viviendo así, ¿no? En plenitud, en disfrutar de cada día y bueno, y también poder transmitir eso a todas esas mujeres que también hoy en día quizás viven en conflicto, que tienen preocupaciones, ¿no? Que tienen situaciones que realmente saben que no es eso lo que quieren para su vida, saben que no está bueno vivir así y así todo, o sea, continúan, ¿no? Con ese transitar, ese día a día y a veces hasta, o sea, les es difícil también salir de ahí, ¿no? Y qué interesante lo que mencionas, Virginia, el hecho de poder vivir en paz. Muchas mujeres hoy en día están en una situación de trance del cual de repente hasta el mismo concepto lo han perdido, ¿no? Y qué importante es lo que tú aportas y lo que mencionas de tener ese estado emocional de tranquilidad, de plenitud y de paz, ¿no? ¿Ok? Entonces, Virginia, ¿cuál fue en ese momento de tu vida el que marcó el inicio de tu camino a la transformación personal? Bueno, como te decía, ¿no? En principio, o sea, yo mi camino de mi pasión comenzó ya en mi etapa de mi adolescencia, ¿no? Que en ese momento eh, yo quería entender por qué habían pasado diferentes situaciones y por qué yo había tenido que atravesar situaciones difíciles, ¿no? Y de no poder entender por qué me hicieron eso, ¿no? Por qué yo tuve que pasar por eso, ¿no? Entonces, creo que desde aquel momento yo ya necesitaba poder entenderlo, ¿no? Comprender por qué el otro hace lo que hace, ¿no? Y qué lugar ocupa cada uno, ¿sí? Y qué hacer con eso. Entonces, yo creo que ahí empezó mi transformación y bueno, después, ya más adelante, hubo una etapa de mi vida que tuve como una crisis importante. Yo ya en ese momento estudiaba psicología y estaba transitando ya la carrera y fue un momento fuerte, ¿no? De muchas emociones encontradas y de no poder entender, o sea, no tener equilibrio emocional en mí, ¿no?
Y ese momento realmente yo creo que también fue de bisagra y de poder determinar, ¿no? A partir de eso, después que ya lo atravesé y pude lograr salir de ahí, ¿no? Y estar eh, empoderada y poder lograr sacar todo el aprendizaje que me vino a dar a mí esa situación, poder entender y como reforzar todo ese poder, ese valor que yo tengo y en ese transcurso también, ¿no? Aceptarme, valorarme como lo que tengo que debo ser, ¿no? Y lo que yo quería valorarme a mí misma, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue también lo que reforzó más este camino de transformación y este querer también brindarme hacia el otro, ¿no? Hacia poder ayudar. Hoy en día sí, me dedico ya, digamos, enfocada en mujeres, ¿no? Porque siento que va por ahí mi camino, ¿sí? Pero bueno, en su momento quizás también, de hecho he trabajado muchas veces también con coaches hombres, realmente también es muy gratificante porque es todo un proceso, ¿no? Diferente, pero bueno, hoy en día me dedico más a las mujeres porque siento, o sea, desde mi historia que puedo aportarles mucho más, ¿no? Correcto, correcto. Y de repente un poquito para que la audiencia nos entienda, la terminación coachee viene a ser el paciente, ¿no? Pero en temas de PNL se denomina coachee, ¿no? Y importante también lo que mencionas, Virginia, el hecho de empoderar o que la mujer se valore, ¿no? Y esto es el aporte que actualmente muchas mujeres de hoy en día y en las situaciones en las cuales se encuentran, y no solamente en un aspecto de un país, sino cultural, hay crecimiento, sí, pero de todas formas, y al menos en Latinoamérica, viene a ser algo que todavía en esencia no se tiene. Y estimo que tú te encuentras con muchos casos actualmente, cada vez que entras a tratar a tus coaches. Virginia, coméntanos un poco de eso. ¿En qué sentido me decís? ¿De los casos de qué, Alfonso? No te entendí. Encuentras a mujeres que no están siéndose muy valoradas actualmente, que actualmente han perdido el valor en sí mismas. ¿Cómo las encuentras hoy en día estas mujeres? ¿Cómo es la situación actual de ellas? Sí, perdón que no te había entendido la pregunta. Claro, por supuesto que es algo como muy llamativo, ¿no? Que cuántas mujeres se encuentran ahí, en ese lugar de no valorarse, de no aceptarse tal cual son, de encontrar como en el afuera esa, ese motivo por el cual están mal, ¿no? Y lleva su tiempo también, ¿no? Y su proceso el darse cuenta de que está en su persona, está en su pensamiento, en su perspectiva, entender que todo parte de ellas, que la mujer en sí, igual así como los hombres, ¿no? Todos tenemos ese valor y esa fortaleza. Pero bueno, hay detrás de todo esto muchas heridas, que es como, bueno, como vos también lo sabrás, Alfonso, ¿no? Estas heridas de la infancia que hoy en día se manifiestan inconscientemente y hacen creer, digamos, que la persona no lo vale, que no se lo merece, que nadie la va a querer así como es, ¿no? Entonces está esa desvalorización. Es tremendo realmente que hoy en día se sigue viviendo, pero de hecho así lo es. O sea, si bien yo creo que la cultura y la información ha avanzado mucho y hoy en día las mujeres ya también se plantean desde otro lugar, que es maravilloso, ¿no? Todo este despertar de conciencia que ha habido a nivel mundial de las mujeres y de los hombres también, pero de las mujeres, que es lo que yo me dedico, digamos, ha habido un cambio. Pero así todo, hay muchas mujeres ahí que están del otro lado que no logran verlo, que no logran salir, despegar de esa creencia que tienen de no merecerlo, de no sentirse valiosas, ¿no? De no merecer, ¿sí? De, de no aceptarse tampoco realmente, ¿no? Como son, todo lo que tienen también para dar, ¿sí?
porque al vivir esa creencia de carencia, de que ellas no pueden, de que ellas no lo valen, también les es difícil aceptarse, ¿no? Valorarse y quererse tal cual son, ¿no? Y encontrar en ese transitar, esa transformación, todo ese poder, todo ese valor que tienen, ¿no? Es maravilloso hoy yo viéndolo del otro lado, ¿sí? Pero bueno, quizás también tuve en una época de mi vida, quizás abocada por ejemplo, no sé, a mi profesión o a mi trabajo, porque yo por muchos años mientras estudiaba no me dedicaba a esto y tenía mi trabajo en forma de dependencia. Y bueno, en esa época quizá, aunque no muchos, porque siempre fui de ocuparme mucho de mi cuerpo y de mi persona, quizás tuve épocas también que sin darme cuenta, ¿no? Que también, o sea, eso me trajo mucho aprendizaje, pero sin darme cuenta descuidaba de mi cuerpo por ocuparme también de otras cosas, ¿no? Estando con el estudio, el trabajo, la casa, ¿no? Y un montón de cosas, no me daba el tiempo necesario para mí, para Mm. lo que yo realmente quería, para lo que mi cuerpo estaba necesitando. ¿No? Y eso se encuentra mucho hoy en día también en las mujeres que bueno, dejan de lado sus necesidades, su propio cuerpo, que es lo que yo creo que más se puede visualizar. Y bueno, y eso a la larga, ¿no? Trae también otras consecuencias, ¿no? Ese malestar, ese no aceptarse, mala salud, ¿no? Complicaciones en la salud, en lo corporal y bueno, muchas cosas que bueno, es preciso tomar conciencia, ¿no? De todo eso y de empezar ese trabajo en cada una de las mujeres, ¿no? Sí, y mira lo que mencionas, Virginia. Y hoy en día ya no solamente el aspecto de identidad o de mente de de la mujer, sino también del físico. Qué importante es considerarlo, ¿no? Y algo que mencionaste, tenemos patrones inconscientes que se programan desde la niñez, se programan desde, es más, hasta desde la misma concepción se empieza a programar esto. Y se reflejan todas estas situaciones justamente ya cuando uno llega a la adultez y trabajar sobre ello, que por buena suerte sí se puede a través de la reprogramación, y es lo que tú actualmente haces, un, hay un futuro para esto, hay un propósito que tú trabajas sobre esto. Y las mujeres que nos están escuchando simplemente tienen que tomar esa pequeña iniciativa de poder hacer ese cambio porque sí, sí se puede la reprogramación de todos estos patrones inconscientes. Virginia, ¿qué conflicto emocional recuerdas como el más difícil de gestionar en ti misma? Bueno, a ver, eh, pensándolo, mira, tuve varios en el transcurso de mi vida, ¿no? Pero, a ver, uno de los conflictos como más, bueno, a ver, si lo planteamos así, yo nunca fui muy de hacerme eh, mucho drama, ¿no? Con las cosas, siempre fui de afrontar, ¿no? Cada situación que me fue pasando, eh, como que lo fui afrontando de la mejor manera posible en su momento, ¿no? Y así siempre lo sentí. O sea, nunca me quedé muy enganchada con cosas, más que nada, quizás sí lo que me pasó en la infancia, que tuve que, fue todo un proceso, ¿no? En mí. Pero, por ejemplo, a ver, eh, una de las crisis más grandes que tuve, ¿no? Existenciales, eh, yo trabajaba, estudiaba y, y bueno, y ahí vivía sola también, ¿no? Y bueno, en ese momento, o sea, fue una crisis personal muy fuerte, que yo no entendía qué es lo que me pasaba, por qué me estaba pasando esto, siempre fui muy de tener las cosas bajo control, y bueno, fue en ese momento que
me surgieron cosas, tuve que tomar decisiones y, y esa crisis fue realmente, o sea, yo siempre la tengo como un recuerdo potente, ¿no? Porque fue un momento de mi vida que la pasé bastante, con mucha dificultad, digamos, ¿no? Y la pasé mal, pero realmente hoy en día, ¿no? Y al tiempo que pude transitar eso, estaba hasta agradecida por esa situación, porque de eso me llevé un gran aprendizaje, pude tocar eh, emociones que si no hubiera vivido eso, nunca lo hubiera vivido, nunca lo hubiera entendido, quizás no podría entender hoy a muchas de esas mujeres que están ahí del otro lado viviéndolo, ¿sí? Y siempre sentí que fue un aprendizaje que yo tenía que vivir para el día de mañana poder apoyar a esas personas, a esas mujeres que quizás no tienen toda esa fortaleza que yo siempre tuve, ¿no? Para poder salir de una mejor manera de esa situación, ¿se entiende? O sea, yo tuve que vivir por eso, tuve que atravesar esa situación y realmente fue algo como, a ver, ¿cómo decirlo, no? Una situación bisagra en mi vida, porque yo atravesé situaciones y momentos emocionales eh, que creo que si una persona no las vive, no lo puede entender, o sea, no se puede explicar con palabras. ¿Se entiende? Eh, esos días, esos meses, esas noches sin dormir, ¿no? De insomnio, de llanto inexplicable. Bueno, que fue como una crisis fuerte para mí, realmente. Y bueno, todo eso me generó ese gran aprendizaje que hoy en día puedo decir, me dio también la fortaleza para hoy estar de este lado y pudiendo apoyar, ¿no? A esas mujeres que lo necesitan. Eh, Entiendo perfectamente, Virginia, lo que mencionas de vivirlo para poder entender y comprender aún más a hoy en día las personas y sobre todo a las mujeres que tú ayudas, ¿no? Pasar por esa situación, eh, atravesarlas, porque ese es justamente algo que yo aprendí. Los problemas no se saltan, las situaciones no se deben saltar, sino es atravesar el problema, ¿no? Entiendo que te ha dado justamente toda esa experiencia para poder entender mucho más a tus pacientes, a tus coaching. Y Virginia, ¿qué aprendiste sobre ti misma en esa etapa más dolorosa y más confusa por la que nos has estado contando? Y bueno, lo que pude aprender de mí misma es que más allá de que siempre supe que yo iba a poder con todo, ¿no? Porque siempre fui muy independiente y yo me valí de muchas cosas sola, porque así yo lo quise, ¿no? Porque yo decidí también emprender mi vida siempre muy independiente, desde muy pequeña en realidad. Creo que el aprendizaje más grande que me dio es el poder entender de que estaba en mí la decisión de tomar un camino o el otro, ¿no? Y de decidir realmente que todo lo que fuera que me haya pasado, yo tengo la posibilidad de decidir cómo lo veo, ¿no? Y cómo tomo el aprendizaje que tenga que tomar de cada situación, ¿sí? Y que no es, eh, no es favorable para nadie poner la responsabilidad de mi bienestar en un otro, ¿sí? Entonces, si yo realmente quiero vivir mi vida en paz, mi vida en alegría, ¿no? Y disfrutando de todo lo que sea que transito en mi camino, eh, está en mí poder hacerlo, tomar esa decisión y afrontar cualquier situación desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de protagonista,
desde ese lugar de yo construyendo mi vida, ¿no? De que sea lo que yo quiera, digamos, para mi ser. Y si bien, obviamente, no toda la vida sale como uno quiere, bienvenido sea también la situación que se presenta, porque de ahí siempre hay algún aprendizaje que tenemos que hacer, y eso es darnos cuenta de un montón de cosas que nos trae el camino para evolucionar, ¿no? Y aprender de todo eso. Ser los protagonistas nosotros de nuestra realidad, de nuestra vida. Excelente forma de mencionarlo, Virginia. Y aceptar lo que de repente no necesariamente estamos idealizando que no suceda, pero está en nosotros cambiar justamente esa realidad. Qué interesante. Virginia, si pudieras abrazar a la Virginia de hace 10 años, ¿qué le dirías hoy? Ay, más lindo. La verdad, realmente le diría que estoy muy orgullosa de esa Virginia que siempre fue por sus sueños, que siempre yendo con esa mejor perspectiva, siempre positiva. Y bueno, la verdad que qué orgullosa, ¿no? Orgullosa de todo lo que he construido. Y también le diría bueno, que hay mucho más ahí, que realmente la vida es maravillosa, que a pesar de las situaciones que vayan a surgir, eh, son parte del proceso y bueno, a seguir brillando como siempre, eh, aportando esa hermosa luz, ¿no? ¿Eres hermana, hija única? ¿Tienes hermanos? No, tengo dos hermanos, un hermano que bueno, se me fue dentro de estos 10 años. Por eso también pensé en eso, ¿no? O sea, todas las personas que se fueran de mi vida, eh, no, no lo había pensado antes, en decirle, en tocar eso, pero bueno, sí. Mi hermano se ha ido hace ya unos años, también mis papás. Y bueno, y tengo una hermana, me queda una hermana. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la más pequeña. La última. Bien, la engreída. Pero, Virginia, hoy vives tú ya en plenitud. Este, ¿Cómo se siente tu día a día? Bueno, la verdad, mi vida, es una paz, te digo, Alfonso, poder irme a dormir en paz, levantarme en paz, tranquila, construyendo, organizada. Bueno, yo antes quizá lo que me faltaba, o sea, siempre fui de ser bastante organizada, pero tenía una creencia, digamos, con la disciplina, muy arraigada también con la cultura argentina, ¿no? Que bueno, eh, yo tenía como un conflicto ahí con el ser disciplinada, ¿no? Porque, bueno, venía de eso de los militares y todo con la historia argentina. Yo me lo había creído en mi cabeza, ¿no? Eh, y bueno, cuando pude destrabar, digamos, esa creencia ahí, entendí que la disciplina es lo que también te trae un montón de cosas, ¿no? Estos nuevos hábitos que te generan también la paz que uno necesita o que cada cual quiere, ¿no? Para su vida. Y bueno, realmente me amigué con eso y, y te puedo decir, digamos, que hoy vivo en paz, tranquila, construyendo, y si surge algún conflicto, alguna cosa que no tenía que ser, realmente no me genera malestar, no me genera conflicto, sino realmente me da esa apertura, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, por algo tiene que ser así, lo tomo con calma, es otra perspectiva, realmente es maravilloso, ¿no? Ese transitar de esa transformación, a ver, si poniéndolo, ¿no? En perspectiva, de ver esa Virginia de hace 10 años, quizá esa Virginia de hace 10 años que todavía no tiene todo el entendimiento que tengo hoy, quizás ante una situación quizás sí se alarmaba, se alteraba o se ponía nerviosa, o quizás, no sé, ¿no? Lo tomaba desde otro lugar. Pero realmente es maravilloso, el trabajar en uno mismo, realmente da sus frutos, genera una construcción de la realidad diferente y no solo eso, o sea,
a nivel material, ¿no? Cómo se construye todo, una realidad diferente totalmente. Así que realmente yo siempre se los digo a mis coaches. eh, y de hecho, o sea, ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Lo ven también al paso del tiempo, toda su transformación y están siempre muy agradecidas con el proceso porque es realmente transformador. No, no solo a nivel individual, sino también a la familia, todo tu entorno se modifica, se transforma con tu proceso, ¿no? Entiendo que por lo que mencionaste, ¿no? Vives unos hábitos de disciplina y que en cierta forma en sus momentos tú veíste que eso era una creencia limitante, ¿no? Por la cultura que venías. ¿Tienes hijos? Sí, sí, tengo dos O- hijas adolescentes, Ok, va, y adolescentes ya una más qué bien. grandecita, pero bueno. ¿Influyó en ti esa disciplina marcial para la educación de ellos? No sé, no sé a qué te referís con disciplina marcial. Por lo que me comentas que bien, tuviste que superar una creencia de marcialidad, Ujú. ¿no es cierto? Pero eso llevó también esa disciplina para tus hijas, para la educación en su momento. ¿Asumiste una disciplina marcial como de repente la que tenías en su momento? No, 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 no. No, en ese sentido, o sea, a ver, disciplina en el sentido con ellas, por ejemplo, lo que sí siempre fue muy, muy organizado y yo creo que está muy bien así, el tener organizado los horarios, ¿no? Los horarios del almuerzo, de la cena, el horario de la siesta, el horario del baño. Eso siempre fue muy, muy importante para mí, para mantener ese espacio, ¿no? De, de hábitos saludables también, ¿no? Para ellas, para la construcción de su vida, ¿no? Que yo creo que eso marca mucho también la estructura de la persona, ¿sí? Porque el día de mañana yo sé que ellas, y de hecho, o sea, hoy en día, que ya son grandes, una está en la universidad y otra ya casi terminando el secundario, y realmente fueron dos niñas muy, muy aplicadas y tuvieron muy buenas notas, y las dos realmente estoy muy orgullosa de ellas. Y pienso muchas veces en eso cuando analizo un poco nuestra historia, ¿no? Y la situación, es que también todo eso que yo le aporté y que estuve con ellas y les enseñé y las acompañé mucho en su etapa de la infancia, ¿no? De la primaria, da sus frutos. Realmente, a comparación quizás de otras personas que quizás son muy desorganizadas, ¿no? Y quizás si comen todos juntos les da lo mismo, si comen a un horario uno, a un horario otro, se despiertan a cualquier hora, no sé, ¿no? Esa gente que quizás no tiene tanta disciplina en ese sentido y, bueno, es también quizás, o sea, la importancia que le da cada uno, ¿no? Pero yo pude descubrir, ¿no? Que la disciplina y la generación de hábitos eh, aporta, digamos, eh, esa mejor, digamos, mejor desempeño de las personas, yo creo realmente, que puede ser o no, también puede ser una creencia realmente que quizás es lo que yo creo y está bien, o sea, para mí está bien, porque a mí me funcionó, y quizás a otro no. O sea, en este sentido estaría digamos, aportando un poquito de ese juicio mío, ¿no? Realmente. Pero bueno, hoy me hiciste las preguntas a mí, entonces yo te cuento de cómo lo creo yo. Pero bueno, en ese sentido, bueno, yo les aporté eso a mis hijas, pero no es que fui, sí, en realidad, bueno, un montón de cosas, ¿no? También ahí que uno va trabajando en su ser y va modificando, y también ellas entender de que, bueno, cada cual también, los padres lo hacen como pueden, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestros proyectos, digamos, de cómo quisiéramos, digamos, darle una mejor calidad de vida, ¿no? Eh, pero bueno, en ese sentido, esa disciplina, sí, un poco, quizás sí, he implementado un poco de disciplina con ellas, pero bueno,
consideramos, o sea, esto también es un equipo, ¿no? Yo siempre con mi pareja, con mi marido, fue una decisión mutua entre los dos, siempre nos apoyamos, ¿no? Un montón en las decisiones y bueno, con aciertos y con errores, ¿no? Como todos los padres, yo creo. Así que bueno, ahí transitando ese camino maravilloso que es de ser madre, es un transitar muy, muy hermosa y gratificante en la vida, ¿no? Sí, y tienes dos hijas mujeres, felicitaciones por ello. Yo tengo dos hijos Gracias. varones, los cuales Ah, también mira. hay que tener una disciplina un poco más, por sus momentos, de repente un poquito más elevada en el aspecto más estricto, porque las mujeres siempre tienden a acoplarse un poco más, pero Virginia, vamos a la situación. ¿Qué le dirías a una mujer que se siente atrapada en su historia? Esa mujer que aún no se anima a despertar. ¿Qué le dirías a ella, Virginia? Ay, qué hermoso esto, Alfonso. Realmente, al hablarles, ¿no? A esas mujeres que están ahí del otro lado, que quizás se sienten que su vida no refleja lo que ellas quieren, ¿no? Que están, se sienten ahí como atrapadas, como vos decís. Quiero que entiendas que no naciste para resignarte, para tener esa vida que tenés resignada creyendo que es así porque así te tiene que ser, sino que naciste en realidad para construir esa vida que te mereces. Y te lo mereces porque sos quien sos, porque sabés que al fin y al cabo te lo mereces, porque sos un ser maravilloso y, y hay mucho ahí para dar, para descubrir de tu potencial. Así que bueno, espero que esta frase te llegue, que te sirva y que logres, ¿sí?, transitar ese camino de transformación que tenés que hacer, ese despertar, ¿no? Para poder lograr construir la vida una vida que te enamore, ¿no? Eso siempre yo digo, esa vida que te enamore, que te dé gusto vivirla, que estés viviendo cada día y digas, sí, así quiero vivir, esto es lo que soy y, y esto es lo que quiero ser. Bien, bien, bien. Intensa la forma de decir, crear la vida que mereces, crear la vida que realmente quieres vivirla. Virginia, eh, siento que en este podcast has aportado mucho a ese pensamiento de hoy en día de las mujeres y entiendo perfectamente por qué lo haces, porque hoy en día trabajas con ellas, hoy en día ayudas a muchas mujeres y las personas que nos están escuchando este podcast seguro que se han identificado mucho con las situaciones en las cuales o lo has narrado o lo has contado de ti misma y que se sienten atrapadas. Virginia, ¿cómo te encuentran estas mujeres? ¿En qué redes sociales estás para que puedan dar contigo? No solamente las que están en Argentina, porque también puedes, sé que atiendes de forma online para otras mujeres de Latinoamérica. ¿Cómo estás en redes sociales, Virginia? Buenísimo, gracias Alfonso. Sí, sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Virgi Chialba Coach. Después tengo un canal de YouTube también, Virginia Chialba, un canal de TikTok también que, bueno, hace tiempo no lo usaba y ahora lo estoy empezando a activar nuevamente, que también es Virginia Chialba. Y bueno, en Facebook también, Virginia Chialba, que tengo dos canales de Facebook, pero bueno, uno es el que uso más. También Virginia Chialba. Y también tenemos un grupo con unas compañeras que se llaman Mujeres Visionarias por un Mundo Mejor. Ese también está en Facebook. Y en YouTube ahora tenemos un nuevo canal que se llama Mujeres Visionarias Exitosas. Ahí nos encuentran, estamos haciendo vivos todos los miércoles en la noche, también siempre tocando temas de transformación, ¿no? De apoyar a mujeres para que logren esa transformación, para que se sientan contenidas, ¿no? Y que tengan ese espacio también donde poder apoyarse, donde poder compartir sus historias y lo que les acontece, ¿no? Así que bueno, me va a dar un gusto enorme poder encontrarlos ahí
y bueno, cualquier cosa que necesiten o si quieren consultarme, ahí estoy. Ujú. Bien, bien, en descripción también vamos a dejar los datos de tus redes sociales para que las personas que les interese, y sobre todo estas mujeres, se puedan contactar contigo. Virginia, antes de Bueno, despedirnos, quiero que nos dejes una frase en el cual puedas tatuarla en el alma de estas mujeres que nos están escuchando ahora. ¿Qué frase las dejas a ellas, Virginia? bueno, la frase que quiero dejarles, y me gustaría que también se la repitan, ¿no? Porque es algo importante también que logremos decirnos esas cosas lindas que van a ir construyendo nuestra mejor forma de ser, ¿sí? Y bueno, la frase que pensé, ¿no? Hoy en regalarles es la siguiente. No naciste para resignarte, naciste para construir una vida que te enamore. Hermosa frase, Virginia. Muchas gracias por tu participación. Espero verte en otro capítulo porque hay muchos temas de los cuales vamos a poder seguir conversando y nos vemos pronto. Gracias por tu participación, Virginia. Muchas gracias a vos, Alfonso, y un cariño para todas esas mujeres que están ahí del otro lado. Claro que sí. Y bien, solo mencionarles a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, suscríbanse al canal. Tenemos próximos episodios con mujeres que tienen una historia que transformar, que tienen una historia que contar, al igual que Virginia. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.